Hola querida familia, hoy les he traído un nuevo capítulo de El hombre que regresó 50 años al pasado para recuperar su hombría. No olvides que me estaréis apoyando muchísimo suscribiéndote a mi canal. Y ahora sin nada más que decir, continuamos con el video. Todo continúa cuando el protagonista había salvado a Seo Harin tapándole la nariz de aquel humo penetrante de la cocina que se estaba quemando, comentándole a duras penas de que estos primero tendrían que salir de ahí para evitar que ésta se contagiase más de aquel humo tóxico. Seo Harin, tras ser rescatado el protagonista, le comentaba a duras penas a este que la cocina se estaba incendiando, disculpándose porque todo esto era su culpa, comentándole que esto sería responsable y que esto tenían que pagar el fuego primero antes que sufrieran más pérdidas. El protagonista por otro lado le comentaba a Seo Harin que lo que más le importaba ahora no era la cocina sino era ella, por lo tanto esto no debería preocuparse por cosas mundanas, lo cual le comentaba que debería preocuparse más por su propia vida que por una cosa como una simple cocina, lo cual el protagonista después de sacarla de todo peligro, le dejaba ahí comentándole que se sentase y descansase. Por otro lado, desde la perspectiva de Lin Jingui, esta veía, sorprendía preguntándole así porque estaba cargando a la señorita Seo, haciendo que el protagonista se sorprendiese, lo cual el protagonista se excusaba rápidamente que para salvar a la señorita Seo del fuego, esto no tuvo más opción que hacer lo que tenía que hacer, comentándole que esto para nada era un acto inapropiado contra la señorita Seo, por lo tanto no debería malinterpretarlo. En aquel momento, Lin Jingui, tras ver la expresión del protagonista y aquel ya simple excusa que ésta le había comentado, esta se había quedado completa muda, sin palabras, haciendo que el protagonista se sintiese más avergonzado pensando que le había dado una explicación válida, preguntándose que por qué actuaba así. En aquel momento, sacando suposiciones locas, se preguntaba que si aquellos rumores que había escuchado en su vida anterior eran ciertos, que aquel santo de la espada, John Jingui, era el más grande espadachín de la tierra, famoso por su apariencia impactante e increíble habilidad, el cual mostraba tal preocupación por una mujer significaba que este estaba involucrado románticamente con su junior Seo Harin, haciendo suposiciones de que estos dos estaban en un romance apasional entre hermanos discípulos, lo cual por supuesto esto no era para nada correcto a los ojos de cualquier secta e incluso en la secta demoníaca. En aquel momento, viendo el aura sombría de Seo Harin, el protagonista se encontraba pensando que casi bajaba su guardia. Como esperaba, tenía que separar a aquella Junior Seo Harin. Por otro lado, el protagonista, tomando la iniciativa rápidamente, llamaba a su señor comentándole que esto deberían preocuparse más por terminar de limpiar rápidamente la cocina, comentándole inmediatamente que después de apagar aquel incendio, estos podían ir directamente a entrenar juntos, lo cual Seo Harin rápidamente cambió de expresión preguntándole que por qué irían a entrenar. El protero comentándole afirmando que sí, que gracias a su técnica de acupuntura su cuerpo se sentía muchísimo mejor, por lo cual esto por supuesto era una excusa para que John Jin-win cambiase su expresión y evitase aquel tema en el cual estaba cargando a la señorita Seo Harin, comentando que quería entrenar tanto con ella como fuera posible. Por lo supuesto el prota había malinterpretado todo, ya que después de todo, como sabemos, Seo Harin era una mujer y no un chico. Instantáneamente después de escuchar aquellas palabras del protagonista, era por supuesto lo que quería escuchar de su junior. Bastante emotiva, John Jin-woo le comentaba que por qué era tan en serio, ya que aquello eran buenas noticias para sus oídos, haciendo que se resplandeciese de aquella emoción. Por otro lado, el protagonista a duras penas había salido de aquella situación, lo que le hacía pensar que por supuesto para superar a su apuesto maestro, no tenía más opción que volverse un guerrero excepcional él mismo. Por otro lado, al protagonista le preocupaba otra cosa, y era que en aquel duelo sería la primera vez que el mundo vea a la secta Wondong en
facción, por lo tanto eso era bastante serio, ya que después de todo necesitaba estar completamente preparado para cualquier variable. Ya se había pasado el tiempo una semana después en la sede de la pandilla Dragón Negro en Xinguang, lo cual estos se encontraban preguntándose que cómo se atrevían a aquellas simples personas, y más siendo una pequeña secta como Guantón retarlos a un duelo, preguntando así uno de los viejos ancianos del consejo preguntaba que si había alguna razón para aceptar aquella cosa. Otro de los ancianos se revelaba también diciendo que esto tenían que solamente dar la orden y esto eliminarían a aquellos arrogantes de Guangdong. El supuesto maestro de la secta, por otro lado, les comentaba que era suficiente, haciendo que todos los ancianos se callasen por un momento y entrasen en un silencio incómodo esperando las noticias y las órdenes de su líder, lo cual este soltaba las palabras que había decidido aceptar el duelo de la secta Guangdong, volviendo desde el caos en aquella sala de la reunión de los consejos de la secta del dragón oscuro, lo cual le preguntaban que por qué este aceptaría tal decisión, lo cual la explicación era que en cierto que era absurdo que una secta como Guangdong retase a la pandilla del dragón negro. Sin embargo, esto les comentaba para así contentarlos que por supuesto eso los beneficiaría, ya que si esto los veían desde otra perspectiva, si esto derrotaban a la secta Guangdong en un duelo bajo las reglas de la facción, por supuesto esto significaba que el clan Seo no sería capaz de interferir más con ellos fácilmente. Aquellas palabras dulces habían hecho que el consejo de ancianos tomase aquella decisión como una brillante estrategia, lo cual otro de los ancianos toma la iniciativa para comentarles que entonces esto necesitaban enviar una respuesta preguntando así a quién deberían enviar a la secta Guangdong. Su maestro de pandilla por otro lado comentaban que como era una pelea entre la generación más joven, por supuesto tendría que ser encargado el joven maestro líder. Por otro lado, en el campo de entrenamientos de la pandilla del dragón negro se encontraba una chica, los cuales ésta se encontraba peleando contra otros discípulos de la misma pandilla con espadas reales. Por supuesto, esto se podía tomar con que estos estaban intimidando a una joven líder siendo 3 contra 1. Sin embargo, las cosas no serían tan fáciles para aquellos 3 tipos que estaban luchando con su joven maestro, ya que por supuesto sus habilidades no eran tan sencillas y esto simplemente los derribaba a los 3 consecutivamente. Tras haber sido derribado por su joven líder, esto lo llamaba idiotas patéticos, lo cual se le preguntaban que si acaso eso era lo mejor que podían hacer incluso con espadas reales. Aquella se llamaba Ghisorion, la joven líder de la pandilla del dragón negro. Aquellos tipos completamente derrotados, tomándose excusas de que eran porque la joven líder era demasiado fuerte. Sin embargo, esta se enojaba y los mandaba a callarse, diciendo que se preparasen para entrenar hasta el amanecer. En aquel momento su joven líder era interrumpida por uno de los guardias de su secta, lo cual le comentaban que el líder había enviado una orden, lo cual por supuesto esto lo sorprendía, preguntándole que por qué éste tendría una orden para ella. Por supuesto, esto le habían dado la orden de que fuera para la secta Guangdong, por lo tanto, al anochecer, justo en la entrada de la secta Guangdong, la joven líder se encontraba yendo de árbol en árbol, así permaneciendo lo más cerca posible, llegando rápidamente hacia la entrada de la secta donde el protagonista se encontraba meditando pacientemente, mientras que ésta llegaba arrogantemente diciendo que era demasiado lamentable, que ésta tenía que ser enviada a dar un mensaje a una secta tan miserable, lo cual tras ver al protagonista esperándola en la puerta le decía a este que trajese a su líder de secta. Por otro lado, el protagonista, tras levantarse y ver que esta había llegado, lo cual este se trataba del talento más prometedor de todas las sectas ortodoxas,
Visorion, lo cual este decía por supuesto que la estaba esperando. El protagonista se levantaba para entablar una conversación con ella, mientras que este le comentaba que qué demonios estaba haciendo, ya que por supuesto debería moverse rápido. Por otro lado, este pensaba que este crecía como la mejor de las sectas no ortodoxas, se había vuelto bastante arrogante, lo que había escuchado rumores sobre su fama como belleza juvenil, pero esta era simplemente demasiado mal educada, lo cual esta se paraba junto al protagonista y mientras que este le preguntaba que qué pasaba si este se negaba, haciendo que este le tocase en el orgullo, preguntándole que si acaso este se estaba atreviendo a desafiarla. Por supuesto, el protagonista tenía un plan para ella, ya que justo como lo había pensado, las personas mientras más arrogantes son como ella eran muy fáciles de provocar. Por otro lado, el protagonista le preguntaba bastante arrogante que cómo se atrevía la joven líder a dar órdenes al líder de la secta justa como Guangdong, ya que por eso era que las sectas no ortodoxas carecían de una educación adecuada. Aquella joven líder le comentaban que el respeto solamente era proporcionado cuando éste tenía suficiente poder, lo cual le preguntaba al protagonista que por qué debería mostrar respeto a una secta incluso peor que la secta de los mendigos. Aquella respuesta no era la que esperaba la joven líder de la secta del dragón negro, ya que el protagonista le comentaba que con mayor razón debería mostrar respeto a Guangdong, que sería quien ganase el duelo después de todo. Aquella respuesta había hecho que la joven líder se riese, diciéndole que por qué Guangdong derrotaría a la pandilla del dragón negro. Aquella afirmación era bastante ridículo. Aquellos comentarios de Sonreón habían hecho que el protagonista se enojase, pensando que no podía soportar eso, ya que necesitaba arreglar ese delirio de ella. El protagonista, poniendo en marcha su plan, le preguntaba que si estaba tan segura que su secta ganaría. Entonces, si esta estaba segura, ¿por qué no hacían una apuesta sobre el resultado del duelo? Lo cual esta le comentaba que por qué debería hacerlo. Mientras que este por otro lado le intentaban provocar aún más, preguntándole que si acaso era que ésta se encontraba asustada, juzgándola completamente, incluso señalándola con el dedo. Esto la había tocado más aún en el orgullo a Giseon Rion. El protagonista, por supuesto, tenía que actuar y burlarse de su dragón negro, lo cual le preguntaba que si acaso el dragón negro no podía ni apostar, ya que eran un montón de inútiles, no podía decir nada, burlándose completamente de ella. Este se encontraba pensando que no sabía qué decir, pero eso se lo estaba enojando lo suficiente como para darle una paliza. Por otro lado, el protagonista le comentaba que si estaba tan segura, esto deberían apostar de que si Guangdong perdía, el protagonista sería su sirviente. La joven Giseon Ryeon le comentaba que eso era un trato y funcionaba para ella, diciéndole que no era que vaya a suceder, pero este, si ganaba, lo llamaría Orabini por el resto de su vida. Por supuesto, esto significaba en coreano que era una forma coloquial y cariñosa de referirse a un hermano mayor, lo cual una mujer lo usaba para referirse a un hombre mayor que ella, generalmente un hermano o un amigo cercano. El protagonista, todo lujurioso, este pensaba que era suficiente para él, ya que después de todo, los Oraboni pasaban a ser novios y de novios por supuesto seguían ser esposos. Por otro lado, por los gustos de la joven maestra, esta tenía una preferencia de chicos malos, chicos rudos, mientras que pensaba que el protagonista era un solo mocoso desagradable. Bishorreón, tras ver la expresión del protagonista, se enojaba y le gritaba que éste podría arrancarle esos ojos espeluznantes ahora mismo, mientras que el protagonista seguía burlándose de ella, comentándole que debería intentarlo. Por otro lado, el maestro de la secta Wondon salía para la entrada tras escuchar todo el alboroto, preguntándole al protagonista qué era todo aquel alboroto, a lo cual el protagonista actuaba serio y le explicaba a su maestro de que aquella chica se trataba de un mensajero de la secta del dragón negro, lo cual está por otro lado le comentaba que esta era
Visorreón, la joven líder de la secta del dragón negro, y esto había traído la respuesta del líder de la secta. Mientras que por otro lado el protagonista pensaba que esta ahora estaba siendo bastante educada, preguntándose que si acaso fue una provocación anterior intencionalmente. Por otro lado, el maestro de la secta veía la información de que la fecha acordada era dentro de 15 días al mediodía y el lugar sería el condado de Hanjeon bajo la supervisión de un notario, y ambas sectas aceptarían un duelo de artes marciales sin condiciones adicionales. Por lo tanto, este estaba bastante alegre de que estos habían aceptado su duelo sin términos añadidos. Por otro lado, su joven maestro le comentaba que era correcto, y el notario de la secta del dragón negro sería Hao Moon, y su secta también debería proporcionar un notario. Por supuesto, el maestro de la secta le comentaba que el notario de su secta sería solicitado al clan Seon Moon. Por lo tanto, esta estaba bastante satisfecha, mientras que el maestro le despedía diciendo que se cuidase en el camino, le comentaban que debería encontrar paz. Por otro lado, esta antes de irse intercambiaba miradas con el protagonista, preguntándose que qué en serio le pasaba a aquel tipo extraño. El protagonista por otro lado le hacía una cara burlona para sacarla de quicio, por supuesto, mientras que esto lo maldecía. Por otro lado, el maestro del protagonista le comentaban que ahora que ya estaba fijada la fecha, era hora de enviar una carta al clan Seon Moon. Mientras que por otro lado llegaba John Jin-gui preguntándole al maestro sobre el alboroto, lo cual este le comentaba que estaba justo a tiempo, ya que había llegado un mensajero de la secta del dragón negro, y estos acaban de irse, ya que estos deberían entregar una carta al clan Seomu, lo cual esta aceptaba las órdenes de su maestro. Por otro lado, el protagonista se encontraba pensando que aquel duelo no era favorable desde la perspectiva del clan Seomu, y que si solamente enviaban al amable y experimentado señor, estos podrían aprovecharse de aquella situación, a lo cual el protagonista interrumpía a su maestro comentándole y solicitándole que este también iría al clan Seon Moon, lo cual este le preguntaba que por qué iría. A lo cual el protagonista le da la explicación de que ese era prácticamente el primer viaje de su señor al mundo marcial, y como su junior, esto quería acompañarlo como su compañero de viaje. A lo cual, desde los ojos de John Jin-gui, esto le parecía bastante considerado de su parte cuidar de ella. Inesperadamente, por puro instinto, John Jin-gui saltaba para abrazar y apachugar al protagonista, comentándole que no esperaba que esto se preocupase tanto por ella, lo cual el protagonista bastante distante le decía que no era para tanto, mientras que sus mentes solamente retumbaban diciendo que por favor lo saltase el tonto adicto a los abrazos. Tiempo después, el protagonista se encontraba pensando que en Lanzhou Don se encontraba el clan Seomun, lo cual era la ciudad más grande de la provincia de Gansu, y sentía que finalmente estaba dando sus primeros pasos en el mundo marcial. Por otros lados, Seoharin, tras ver la preocupación de su pequeño joven maestro, mientras que éste le preguntaba a la señorita Seon de que la traía temprano por la mañana, a lo cual éste le explicaba que había escuchado que hoy se iría a la provincia de Lanzhou. Lo cual, por supuesto, este le quería mostrar respeto, ya que no pudo agradecerle adecuadamente antes. Por supuesto, esto era gracias por salvarla, lo de la cocina, y por salvar su vida. Seoharin le comentaban que ya iban dos veces ya, y el primero era la posada, y ahora de nuevo esto le había ayudado en su impotencia, lamentándose así de que siempre le estaba causando problemas debido a su debilidad. Por otro lado, el protagonista le comentaba a la señorita Seo Harin que esto no aceptaría tales agradecimientos, ya que cuando estuvo herido internamente fue su amabilidad la que le ayudó a recuperarse rápidamente, y siempre daba lo mejor de sí la señorita Seo. Por lo tanto, este no debería preocuparse tanto por aquellos momentos de preocupación.
Por lo tanto, el protagonista, siendo bastante amable, le decía que por favor no se culpase por ser débil, ya que por supuesto, este se trataba de una niña pequeña aún. Comentándole también, por supuesto, de que si ésta quería forjar su propio destino, ésta podría unirse formalmente a su secta y si aprendía artes marciales, podría convertirse en el mejor artista marcial femenina del país. Por lo tanto, Seoharin, tras escuchar aquellas palabras del protagonista, le comentaba que esto lo consideraría. Subiéndole bastante los ánimos, el protagonista le comentaba a la señorita Seo que ésta debería valorarse a sí misma, ya que la verdadera fuerza comienza con el amor propio, preguntándole así que si acaso lo entendía. Por supuesto, el protagonista no estaba hablando de las artes marciales. Pero bueno, siguiendo con la escena, Seo Harin le comentaba que para ser honesta aún no le entendía completamente. Bastante avergonzada y alegre tras escuchar aquellas palabras del protagonista, Seo Harin, que ya después de todo, como era su consejo, esto lo seguiría repitiendo en su corazón hasta entenderlo completamente. Por otro lado, John Jin-woo los interrumpía llamando a su junior preguntándoles qué estaba haciendo. Por supuesto, John Jin-woo estaba celosa, lo cual tenía la intención de apurarla al máximo para intentar que este no tonteara tanto con Seo-harin. Por otro lado, el protagonista sabía muy bien que las cosas iban tan bien y su señor había arruinado aquel momento. El maestro de la secta Wondong sabía muy bien que este era el primer viaje de sus queridos dos discípulos al mundo marcial, dándole unas palabras alentadoras de que estaban bien entrenado con diligencia, así que este tenía la absoluta confianza de que lo harían bien. Terminando aquel sermón, el maestro le deseaba un buen viaje con precaución. Inmediatamente, el protagonista y su señor, John Jin-woo, emprendían aquel viaje al mundo marcial por primera vez, llegando finalmente en el condado de Han-yeon. Específicamente en el condado, estos estaban como que si fueran de turistas, mientras que John Jin-woo actuaba como una pequeña niña de 5 años diciendo que quería comprar todo tipo de cosas. Aquella situación era un poco tediosa para el protagonista, haciéndose la pregunta de que por qué actuaba así, tan emocionado, si esto no era un niño pequeño. Y mientras que John Jin-woo tenía una mirada resplandeciente así, brillando con su rostro, comiendo aquella comida que habían comprado en el mercado, opacaba completamente al protagonista, lo cual todas las chicas de aquel mercado que andaban merodeando se quedaban embelesadas por la belleza de John Jin-woo, mientras que el protagonista por otro lado decía que era una estafa con esa cara que tenía. Sin embargo, el protagonista, siendo más detallista, este había notado la presencia de aquel grupo que había reunido desde que habían entrado al condado de Hanjeon. Por lo tanto, este sabía muy bien que no eran artes marciales, pero los movimientos eran bastante rápidos, preguntando que si acaso era un carterista tal vez, y si este era así, podría estar conectado con Hao Moon. Aquel chico, al parecer, había notado la mirada del protagonista, lo cual el prota se preguntaba que si el caso había sido Jeon Sa-wol, el líder de Hao Moon, quien había ordenado aquello, y conociendo las tendencias obsesivas de Jeon Sa-wol, eso no parecía ser una buena señal y en cambio podría ser una oportunidad. El protagonista, por supuesto, era más rápido que aquel tipo, a lo cual este le interceptaba gritándole que como este se atrevía a intentar robar su bolsa. Por supuesto, el protagonista tenía otras intenciones, por lo tanto, le decía que como era bastante misericordioso, no haría responsable a un niño como él. Sin embargo, este lo amenazaba, diciéndole que este sabía muy bien que debería haber alguien que lo haya ordenado eso, por lo tanto debería llevarlo hasta él. Aquel chico bastante asustado le pedía al protagonista que por favor le perdonase la vida e inmediatamente este lo iba a llevar hasta él. Al atardecer, estos se habían dirigido a lo que parecía ser al barrio rojo,
Mientras que John Jin-Woo le comentaba a su Junior que era increíble ya que esto le había notado de inmediato, a lo cual el protagonista le comentaba que era solamente suerte y esa vez solamente había tenido suerte de haberlo notado y atrapado. Aquel chico los había dirigido hacia lo que parecía ser una tasca normal. Por supuesto, el protagonista sabía que desde afuera parecía ser una tasca común, pero era extrañamente silenciosa y no había ninguna cortesana a la vista. Aquel guardia los interrumpía, ya que por supuesto el protagonista quería entrar, lo cual este le comentaba que aún no habría abierto, preguntándole así qué eran sus negocios ahí, mientras que este tomaba la iniciativa y le preguntaba qué era ahí, donde se hospedaban los operativos de Hao Moon en el condado de Hanjeon, mientras que aquel tipo le intentaba explicar y excusarse que no sabía de qué estaba hablando. El protagonista le lanzaba una moneda de bronce para sus pies. Inmediatamente este lo esquivaba, por supuesto, ya que sabía que aquella moneda iba con una increíble velocidad. El protagonista lo había agarrado con las manos en la masa, preguntándole que ya que había esquivado eso, a juzgar por su movimiento, también era un artista marcial. Aquel guardia sabía que estaba entre la espada y la pared. Por supuesto, por su arrogancia de causar problemas de esa manera no sería aceptable. Aquella persona sabía que tendría que sacar su arma secreta, lo cual se trataba de una aguja. Humo, el protagonista sabía que si a esto lo estaba sacando ahí, si le pegaba sería bastante peligroso. Inmediatamente John Jin-Woo se balanceaba hacia aquel tipo sin esperar que este lo atacaba furtivamente mientras que el protagonista le pedía que esperase. Sin embargo, aquel tipo no podría defenderse de la velocidad de John Jin-Woo y este tampoco escuchaba las órdenes del protagonista, lo cual directamente se balanceaba hacia él para darle un puñetazo en la cara y dejarlo completamente noqueado por unos segundos. Inmediatamente salían más guardias llamando al comandante que qué demonios estaba pasando, mientras que estos veían a su comandante tirado en el piso noqueado. Inmediatamente, aquellos tipos, actuando con un poco de arrogancia, preguntaban que cómo se atrevían aquellos bastardos de actuar así. Sin embargo, John Jin-Woo seguía golpeándolos indiscriminadamente, lo cual esto lo había lanzado varios metros hacia atrás, haciendo que aquellos tipos se preocupasen. Mientras que ésta simplemente iba con toda su furia desatando así un caos afuera de aquella posada, haciendo que el protagonista pensase que era una simple locura, mientras que ésta, sedienta de sangre, preguntaba que si su junior estaba bien. John Jin-Woo, sedienta de sangre, al parecer se le había metido un demonio, ya que le comentaba al protagonista que no se preocupase, ya que ésta le protegería sin importar qué. El protagonista sabía muy bien que John Jin-Woo era fuerte, pero no pensaba que era tan así abrumadoramente fuerte. Pero bueno, mi querida familia, hasta aquí estaré dejando este maravilloso capítulo de El hombre que regresó 50 años al pasado para recuperar su hombría. No olvides dejar tu preciado like y comentar qué tal te ha parecido este maravilloso capítulo. Y ahora, sin nada más que decir, ¡chao!